Este es el podcast de Corazón de Mamá. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al primer episodio de la serie Alertas Silenciosas. Como estuvimos anunciando en el video de presentación, vamos a estar hablando de aquellas situaciones que quizá nos están diciendo algo y no hemos notado como papá o como mamá. En este primer episodio vamos a hablar acerca de la atención y el discernimiento. Cómo nosotros como padres tenemos que prestar atención a lo que nuestros hijos nos dicen entre líneas, con los tonos de voz, con los gestos, palabras que no se dicen, pero que se pueden ver si estamos atentos a ellos. Y cómo nosotros también podemos discernir si realmente hay una situación que debe marcar nuestra alerta. El día de hoy nos acompaña el pastor Edgar Mendoza. Él pastorea junto con su familia la iglesia número 3 en Rosarito, Baja California, y es un gusto que comparta con nosotros este poderoso mensaje que vamos a escuchar. Comenzamos. Me siento muy contento y bendecido de poder dirigirme a ustedes y compartir sobre el tema atención y discernimiento. Para esto el pasaje del primer libro de Samuel, capítulo 30, versos 1 al 4 es la base y dice así: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada. Y escuche esto, énfasis en el verso 3, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Sin duda alguna, el rey David, por mucho, es el mejor y más usado ejemplo al hablar de ministerio, adoración, liderazgo, entre otros temas muy valiosos. Sin embargo, hermanos, amigos, el pasaje bíblico que estamos considerando deja al descubierto una realidad profunda que quizá aún hoy es posible se siga asomando peligrosamente en la vida y vivencia propiamente de los padres de familia. La actitud común de David hacia su familia, pero especialmente a sus hijos, y hablo de descuido y omisión. Tomando eso como medida, podemos descubrir que los padres pueden ser entonces la más grande bendición o también la más grande maldición para sus hijos. El pasaje de referencia dice que los enemigos no mataron a nadie. Nos revela que los tomaron cautivos, fueron llevados lejos. Esto al momento significa dos cosas mínimamente, mis hermanos. Uno, el enemigo no está interesado en matar a tus hijos. Eso sería muy sencillo. Claro, hablo de un tiempo difícil, ¿no? Un tiempo de llanto, de dolor, pero que ciertamente el Señor Jesucristo nos ayudaría, nos levantaría, sería nuestra fuerza, pues nos iba a sostener. Entonces el enemigo desea y busca algo más elaborado, quiere arrebatarlos, quiere llevárselos con él. Eso sí, traería a los padres y a la familia toda una vida de dolor, sufrimiento y angustia. 2, necesitas proteger tu casa. David no dejó nada ni a nadie protegiendo su casa, fue omiso, fue descuidado. Como resultado, vemos que David y todos los padres que estaban con él lloraron, dice la Escritura, hasta que ya no pudieron más, ya que se les acabaron las fuerzas, pero también las lágrimas que tenían. El saber, hermanos, que sus hijos fueron llevados y el enemigo los tenía, los hizo quedar agotados por el dolor ahora en el corazón, angustia, aflicción que los había invadido. Estos eran hombres de guerra, los valientes de David. Por ejemplo, solo por citar alguno, estaba entre ellos uno que mató a tantos hombres que la espada quedó pegada a su mano. Entonces estos no eran tan solamente guerreros, eran el ideal de cualquier guerrero. Todos querían ser como ellos, pero cuando sus familias fueron tomadas, tuvieron lágrimas y llanto. Permítame decirle cómo puede usted poner de rodillas y hacer llorar a un fortachón. Arrebátele sus hijos. Esto muestra que podemos ser grandes en nuestros ministerios, en nuestros trabajos, muy firmes y que todo lo soportamos y aguantamos. Pero si el enemigo toma a tus hijos, acabarás llorando, sin fuerzas y destruido. Consideremos algunos descuidos de David, mis hermanos. En primer lugar, con su hijo mayor, Amnón. En la plática que tuvo David con él, no pudo ver ni discernir las reales intenciones de perversidad que había en su corazón.
Parece increíble que como padre no alcanzó a escuchar en realidad a su hijo y descubrir que había señales de peligro, había advertencias en sus actitudes y palabras, conductas. No prestó David atención a las amistades de su hijo y fue su amigo Jonadab quien ideó un perverso plan para que Amnón pudiera abusar de su hermana de manera sexual. Pensemos en Tamar, quien una vez abusada, deshonrada, desechada. Nunca vemos a David, hermanos, que fuera con su hija a consolarla. En ningún momento David se inquietó ni se preocupó al escuchar el corazón de su hija. ¿Quién mejor que papá para levantar a su hija, ayudarla, sanar su corazón y caminar con ella esta etapa de depresión y soledad? David en su omisión, hermanos, no protegió a su hija, pero tampoco se dio cuenta de la carga que ahora hay en el corazón y mente de esta su hija, quien seguramente en más de una ocasión deseó morir. Pensemos ahora en su tercer hijo, Absalón. David no fue capaz de atender la necesidad del corazón de su hijo, quien con gritos silenciosos, pero manifestados en sus decisiones y expresiones, pedía a gritos la atención de su padre. Absalón alcanzó, hermanos, un tan alto nivel de rebeldía, grado de nivel de rebeldía, que incluso tramó la muerte de su padre, y cuando ya muere David, desea incluso él haber muerto en lugar de su hijo, y con ello nos demuestra que en verdad amaba a su hijo, pero ahora es demasiado tarde para escuchar y poner atención. Pero ¿qué pudo haber hecho David, hermanos, diferente? Seguro pudo invertir más en cuanto a empeño, atención, tiempo, cuidado, protección en sus hijos. Siempre estuvo dispuesto a darlo todo en otras fases de su vida, por ejemplo, su ministerio. Sin embargo, cuando se trató de pelear las batallas de su familia, especialmente las de sus hijos, falló. Como mencioné al inicio, este pasaje revela su continua actitud de omisión y descuido en cuanto a los hijos y familia. Sin duda, mis hermanos, mis hermanas, estamos en tiempos en que no podemos descuidar a nuestros hijos. Es tiempo de protegerlos, que estemos velando por ellos incansablemente. Siempre en casa debe haber protección. Papá y mamá debemos agregar a la oración que hacemos, a la intercesión o ministración inclusive sobre nuestros hijos, debemos agregar la escuchar sus palabras, pero también sus actitudes, sus decisiones, sus gustos, sus silencios, a fin de poder interpretarlos correctamente, llegando a discernir situaciones de riesgo y peligro también. Ten plena atención, hermano, a tus hijos, incluso al tono que imprimen cuando te hablan. Pon atención a sus hábitos, concéntrate plenamente en lo que te dicen. Quita las distracciones cuando hablan tus hijos. Deja lo que estás haciendo, hermano, por favor. Yo agregaría, apaguemos el teléfono ya. Pienso que debiéramos empezar a preocuparnos en serio, porque quizá un día vengamos a casa y ya no encontremos la casa. Bueno, tal vez estén las paredes, los carros, los muebles, el internet, la computadora. Pero es posible que no veas tu casa. Hoy hablo de tu familia, alguien quede atónito, preocupado, como preguntando, ¿cuándo perdí mi familia? ¿Qué pasó? ¿Cuándo perdí a mis hijos? Lo que pasó es que mientras estabas ocupado y hacías cosas buenas, el enemigo se acercó a tus hijos y se dio cuenta que no estabas protegiéndolos, que la casa estaba sola y descuidada. Creo firmemente, mis hermanos, que Dios está con esta actual generación de padres. Resta esforzarnos en estar atentos, discerniendo, cuidando y escuchando a nuestros hijos. Pues seguramente Dios nos ayudará y todavía nos dará victorias gloriosas mientras guiamos e instruimos a nuestros hijos. Mis hermanos, de nuevo, muchas gracias por este espacio y Dios les bendiga. Fraternalmente, su amigo, Pastor Edgar Mendoza. Muchas gracias, hermano Edgar, por compartir este mensaje. Nos confronta como papás, nos hace reflexionar, nos hace pensar si realmente nosotros no estamos invirtiendo tanto tiempo en las cosas que desarrollamos, tanto que nos gustan o algunas que son por responsabilidad, pero nos hace prendernos esa alerta y observar qué es lo que está ocurriendo en casa. Como mencionaba el pastor Edgar, el enemigo quiere destruirnos. Y a lo mejor si tú no estás muy familiarizado con lo que la palabra de Dios dice, bueno, déjame decirte que si miras alrededor y puedes observar ese ambiente o notar que a lo mejor tu hijo está atrapado en algo que no ha sido simplemente una emoción natural o común para nosotros, bueno, déjame decirte que nosotros creemos que así como tenemos un Salvador todopoderoso, bueno, hay alguien que no quiere que nosotros seamos salvos y es enemigo, dice la Biblia, de nuestras almas.
Ese enemigo quiere atrapar a nuestros hijos, como mencionaba el pastor Edgar. No se trata nada más de llevárselos y arrebatarlos de nosotros, sino tenerlos engañados, tenerlos en pensamientos que no le traen paz y que si tú estás notando actitudes, emociones que te inquietan y dices, esto no es lo que comúnmente mi hijo expresa, dice o siente, bueno, yo te invito a que empieces a notar esa alerta y tomes acción. Como nos decía nuestro hermano, hay que dedicarnos más a los hijos y es de lo que vamos a estar hablando a lo largo de esta serie. Así es que te invito a que no te vayas a perder los próximos episodios porque vamos a seguir hablando acerca de herramientas, cómo nosotros podemos, al ver esa alerta silenciosa, empezar a actuar en favor de nuestra familia, especialmente de nuestros hijos que están diciendo, necesito a papá, necesito a mamá. En nombre del equipo de Corazón de Mamá, yo te agradezco para que te tomes este tiempo para escuchar, ver o leer este episodio. Te agradecemos y queremos que sigas con nosotros durante todo el mes de septiembre. Y nada más me queda decirte desde mi Corazón de Mamá, deseo que Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, Spotify y YouTube.